No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Bueno, estamos aquí en vivo. Yo soy Merian Fernández, esto es All We Need Is Love. Escuchaban inicialmente algunas de las reflexiones, que comparto con todos ustedes, probablemente una del año pasado, y en compañía de Evelyn del Carmen, que está aquí conmigo. Evelyn del Carmen González, locutora, productora, actriz, coach de vida certificada, pero además mi amiga. Evelyn ha estado aquí en este nuevo escenario durante el 2023, y probablemente esa reflexión que estaban escuchando ahorita al inicio del programa era justamente yo pues introduciendo a Evelyn. Hoy tenemos un tema. Con Evelyn yo siempre puedo darme el lujo de tratar, de tener estas conversaciones y tratar temas que no necesariamente son temas que hablan de nuestra cotidianidad o de nuestra rutina, en términos de quehaceres, en términos profesionales, porque casi todo el tiempo estamos hablando de trabajo o estamos hablando de responsabilidades. Pocas veces hablamos de las cosas que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con los sentimientos, con las emociones. Sin embargo, diariamente y cotidianamente, los mayores retos de la vida los tenemos en la manera que pensamos, la manera en la que nos relacionamos con los demás, cómo nos comunicamos. Y es curioso porque siempre se ha dicho por ahí que dejamos pendiente las cosas realmente importantes porque le asignamos a cosas cotidianas superficiales la urgencia. Es más importante pagar la luz que resolver un conflicto con mi hijo, que uno entiende, no, eso se pasará. Y la vida, cada segundo está dando una oportunidad, pero hay un momento en que las oportunidades ya no llegan más. Porque no quiero sonar dramática, pero dejar los conflictos pendientes son cosas que se pagan muy caro, porque muchas veces se pagan con la vida misma. A todos nos ha pasado que nos llega la noticia de que alguien se nos va físicamente y tal vez nunca dijimos lo que queríamos decir, nunca solucionamos algo que se quedó pendiente, aunque nos siguiéramos tratando igual. Porque hay cosas que no se nombran y que no se hablan, pero que están ahí, y que de alguna manera han lacerado la relación, y la gente se trata cordialmente, pero la conversación difícil nunca se tuvo. Entonces, en ese sentido, vivimos resolviendo lo puntual que es necesario, lo cotidiano, la rutina, pero las cosas más importantes y significativas, porque es la que están morando en nuestra cabeza y en nuestro corazón continuamente, muchas veces o no las enfrentamos, o de repente hay un asalto, o sea, llega el conflicto en medio de una conversación, llega esa cosa, ese nudo que no está desatado, esa cosa que nos hirió, que nos ofendió y sale a flote en una diferencia que puede ser, coge por esta calle, no, que yo quiero coger por esta. Y de repente sale el conflicto, ese conflicto viejo, que nunca se habló, que nunca se trató. Entonces, a mí me gusta mucho tener a Evelyn aquí por eso, porque con ella puedo pues conversar y aprender naturalmente. Es una coach certificada de vida, pero además Evelyn es una persona que ha trabajado con mucha gente y que ha hecho un trabajo propio, un camino propio de autoconocimiento, de sanación, de amor. Es una madre, es una esposa. Y vamos a hablar del lado positivo de los conflictos. Pero primero hay que ver los conflictos como oportunidades,
porque huirles, evadirlos, no tomar las cosas en serio, no poner la palabra adecuada en el momento correcto, no pedir perdón, no escuchar al otro, no sentirnos comprendidos. O sea, todo eso es un mar de frustración, de cansancio, de agotamiento que lacera todas las relaciones. Entonces, sí, usted puede tener su tarjeta de crédito paga, la luz de su casa paga, el alquiler de su casa, puede tener gasolina en el carro. Y sin embargo, esa tranquilidad que le da pagar, recibir su dinero y seguir viviendo, probablemente lo que le queda, que es disfrutar algunas cosas, una buena comida, una buena cena, un buen concierto, lo disfruta a medias porque se acuerda la gente de ese conflicto no solucionado y no lo pone en ningún sitio, en ninguna gaveta, sino que lo que hace que lo entierra. Y mientras más tú entierras un conflicto, más sale. Eso es como una filtración de agua, que llega un momento en que no solamente cae agua, es que ya manchó todo el techo. Bienvenida, mi querida Evelyn, en este año nuevo 2024. Muchas Qué gusto, gracias, amor. muchas gracias, Merian. Complacidísima de estar aquí en tu programa y deseándote a ti y a todo tu maravilloso equipo un año muy próspero, muy lleno de paz, en donde se manifieste eso que todos necesitamos y que es lo único que necesitamos, que es el amor, tal como dice el título de este programa. Gracias, gracias, gracias. De verdad que sí, me encanta. Yo también, Evelyn, deseo que nuestro vínculo se estreche, que esté fundamentado siempre en el amor, en estas buenas conversaciones donde siempre me abres una puerta, lo digo genuinamente, me haces ver algo que tal vez no había visto. Mira, los conflictos suelen ser, lo que pasa es que dependen los escenarios. Claro que sí. Y depende, no es lo mismo un conflicto con una pareja que un conflicto con un hijo, o que yo tenga un conflicto, por ejemplo, con Mayerlin, que arma todo esto y que para mí es fundamental, o que yo tenga un conflicto con un vecino o con el señor de allá abajo que vende fruta. O sea, son cosas completamente diferentes. Claro. O una gente que tenga un conflicto con otro en las redes sociales a punta de comentarios. Son cosas demasiado distantes unas con otras. Sí, tú sabes que de todas maneras un conflicto siempre es una situación en la que hay una confrontación con otra persona, con una situación e incluso con uno mismo. Porque digamos que de manera general hay conflictos intrapersonales, hay conflictos, los intrapersonales son los que tú tienes contigo mismo, que tal vez están relacionados con las decisiones que tú tomas, indecisiones, tu propia autoestima, o emociones opuestas que tú tienes dentro, como algo que tú haces, un comportamiento que tú tienes, pero que a la vez está quizás en confrontación con un valor que para ti es importante. Entonces están los conflictos interpersonales, que son los que tenemos con otras personas. Y por supuesto, pues cada tipo de conflicto tiene que ser abordado quizá de una manera general, dando ciertos pasos, pero es como tú dices, que es una historia única para cada persona, e incluso la manera en cómo nosotros solucionamos los conflictos también tiene mucho que ver con nuestras historias personales, con nuestras creencias, con los valores que son importantes para nosotros. Entonces, por supuesto que los conflictos van a ser diferentes con cada uno, pero hay digamos que un elemento que es básico en toda resolución de conflicto, que es, y ya tú lo mencionaste, la comunicación. Tú sabes, Evelyn, que con este tema del conflicto de manera general, yo lo que sí he podido ver que aquí es importante el momento de vida de cada persona. Así es. O sea, un conflicto con mi hija, que tiene 17 años, por decirte algo, y que es una adolescente, no debería ser algo
donde yo, o sea, yo tengo un rol, yo soy la madre. O sea, tú tienes un rol de guía. Totalmente. Entonces, yo no debería entrar con ella en un conflicto de igual porque ella es mi hija y yo soy su madre. Pero además ella es una menor de edad. Uh-huh. Sin embargo, muchos conflictos vienen, primero porque emocionalmente nos dejamos llevar y segundo porque olvidamos nuestro lugar, quiénes somos. Así es. Y por otro lado, para que un conflicto pueda ceder, o sea, para comenzar a ver como el lado positivo de las cosas, también yo pienso que ahí tiene que haber, si el conflicto siempre va a ser entre una persona u otra o entre varias personas. El conflicto que uno pueda tener con uno mismo, ya eso Evelyn puede desarrollarlo, pero es harina de otro costal. Ahora mismo, en el tema de las relaciones humanas, de las relaciones que tenemos con los demás, es importante, y aquí quiero que me des tu perspectiva, Evelyn, ¿dónde colocamos la relación que tenemos con esa persona? ¿A qué me refiero? ¿Qué tan importante para mí es esa persona que yo quiero resolver ese conflicto? Porque hay cosas que se quedan en el aire, que se olvidan o que la gente deja como que se añejen, como que pase el tiempo, sí, porque no le ven el valor a esa relación. Yo estoy de acuerdo contigo, eso es un error, porque toda relación debe de tener no es que todas las relaciones tienen la misma valoración, claro, es imposible, claro. Pero tú entiendes hacia dónde yo voy, o sea, sí, hay cosas que la gente dice, bueno, yo no puedo tener este problema con mi jefe, o yo no puedo tener este problema con mi mamá porque es mi mamá. O yo no puedo tener este problema con... Bueno, hay gente que prefiere tener un problema con un papá y una mamá a tener problema con un jefe. O sea, pero lo que yo te quiero decir es, hay que ver el valor que yo le doy a esa relación para ver cómo yo manejo ese conflicto y qué tanto yo voy a ceder. Pues te estoy hablando desde el ego. Uh-huh. Y qué tanto yo voy a admitir mi error, a pedir perdón, a abrir un espacio de conciliación. ¿Tú entiendes por dónde que voy? Sí, sí. O sea, me gustaría que comiences a desarrollar por ahí. Bueno, fíjate, cuando tú hablas de tener un conflicto, por ejemplo, con tu hija, en donde tú eres la adulta y ella es una menor de edad, y donde tú eres su madre y tienes un rol muy específico, de todas maneras, el cómo tú manejes esa comunicación incluso puede ser tan importante como para enseñarle a tu hija cómo resolver conflictos. Entonces, por supuesto que la persona de quien se trate con la que uno tiene el conflicto va a determinar quizás los abordajes que tú hagas para que ese conflicto llegue a una resolución. Y ahí es donde pienso yo que viene el regalo y el lado positivo de los conflictos, y es que el conflicto te trae un mensaje de algo que no está funcionando. Uh-huh. Te está mostrando algo para llamar tu atención, de manera tal que te motive a algún cambio quizás, o tú lo veas como una oportunidad para evolucionar. No solamente para ti, sino para la otra persona. De repente el conflicto no lo has causado tú misma, sino que lo está causando la otra persona con algún tipo de comportamiento. Obviamente con el tema de los hijos, que es algo muy, muy especial en Miriam, pues la relación con los hijos es algo muy, muy distinto. Hay que manejarlo desde otra perspectiva, porque como tú bien dices, tú tienes un rol de madre y tienes que poder visualizar más allá del conflicto acerca de lo que está pasando uh-huh. con tu hija, por ejemplo. Pero ya cuando tú tienes conflictos con pares, con personas que están a tu nivel, e incluso aunque no estén, digamos que en la organización, en la empresa, no estén al nivel tuyo porque se trate de un jefe, de todas maneras estamos hablando de pares. O sea, no hay una jerarquía en cuanto, humanamente hablando, ¿no? Uh-huh. Es como lo hay con padres e hijos, uh-huh. por ejemplo. Entonces, hay una jerarquía
empresarial. Exacto, hay una jerarquía empresarial y hay montones de técnicas que utilizan pues los asesores en recursos humanos, los psicólogos, de abordaje de los conflictos en las empresas, que pueden aplicarse también a las relaciones interpersonales. Pero para mí el regalo del conflicto es cómo un conflicto puede hacer emerger habilidades personales. Y entonces ahí está el tema de la comunicación. ¿Qué te muestra el conflicto? Nada llega a nuestras vidas de una manera, digamos que sin un motivo. O sea, cualquier situación que se te está presentando viene a traerte un mensaje, viene a traerte un trabajo personal. El conflicto nos está pidiendo en un momento determinado que nos elevemos sobre una situación. Entonces, ¿qué pasa? Salen nuestras creencias. ¿Para qué? Para que nos observemos y para que nos analicemos y veamos cuáles son esas cosas que nos están haciendo pensar algo específico acerca de esa situación que se presentó o acerca del comportamiento o las acciones de la otra persona, ¿entiendes? Aceptar las diferencias es uno de los grandes retos que nos da la presencia de un conflicto en nuestras vidas. A veces te vas a encontrar con personas con las que tú no vas a poder llegar a acuerdos ni a resoluciones del conflicto. Sin embargo, si tú ejerces la comunicación como debería ser, el ventilar ese conflicto con el otro trae un alivio. Y aunque tú pienses que no se está llegando a una solución, el conflicto comienza a solucionarse. ¿Me doy a entender? Sí. Y eso que tú dijiste de que, lo que me decías ahorita, de que puede parecer, o sea, de que a veces la gente deja pasar porque quiere evadir, porque no quiere... Las mujeres, y perdona que te interrumpa, Merian, las mujeres muchas veces por ser adecuadas, por no ser desaprobadas, etcétera, etcétera, evadimos hacer frente a los conflictos. Eso nos pasa mucho. Sí, y yo pienso que si tú, a ver, podemos, antes de yo decir esto, ¿podemos definir lo que es un conflicto? Y cuando digo podemos definir lo que es un conflicto, me refiero a poner un ejemplo específico, Evelyn, te iba a decir Carmen, Evelyn, que como que la gente diga, sí, eso me pasa. O sea, como algo, porque quiero definirlo antes de hacer el comentario que voy a hacer. En términos generales, un conflicto es una situación en la que hay un desacuerdo entre dos personas o, como yo te decía al principio, entre dos partes de mí misma. O sea, yo puedo, para ponerte un ejemplo, yo puedo estar cediendo ante cosas en mi puesto de trabajo que de alguna manera están en contra de mi ética. Entonces yo estoy en un conflicto. Yo puedo tener dificultad para tomar decisiones en mi vida y entro en conflicto conmigo misma. Yo puedo estar teniendo falta de confianza en mí porque mi autoestima quizás no está suficientemente alta y yo entro en conflicto conmigo misma. Con los demás es simplemente cuando hay, digamos que, puntos de vista distintos acerca de un determinado tema. Entonces hay que trabajar en esa situación, sobre todo si hay malestar de por medio, porque que tú tengas un punto de vista distinto al mío en determinada situación que no tiene nada que ver con nuestra cotidianidad, pues no importa. Todos pensamos diferente. Y yo creo que hay una serie de palabras aquí importantes. Por ejemplo, y por eso quería que Evelyn dijera, o sea, utilizó una palabra importante, malestar, utilizó la palabra desacuerdo. Pero yo creo también que en el conflicto pueden haber palabras como sentirse abusado, sentirse maltratado, sentirse, pasa que lo estoy pensando en inglés, maltratado, abusado, descuidado, donde
la gente puede sentir que se está cometiendo una injusticia, que a veces no son cosas, a veces no tienen que ser cosas muy grandes, pero pueden ser cosas que no se te quiten ni de la cabeza ni del corazón. ¿A qué me refiero? Eso es como un run run que tú tienes por dentro. O sea, tú no lo expresas, como decía Evelyn, la mayoría de las mujeres, muchas mujeres se guardan muchas cosas en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, incluso en las relaciones profesionales, sintiendo que hay una injusticia, que hay algo donde esa persona ha sido maltratada o ha sido irrespetada, esa era la palabra que estaba buscando, o abusada. A veces la palabra abusada la tenemos la asociamos con escenarios como muy dramáticos, y sentirse abusado es una persona, por ejemplo, que en una oficina prácticamente no la dejan hablar, pero que le asignan un montón de cosas y no le permiten tal vez defenderse o expresar su criterio, pero es una persona que está trabajando, una persona que se le asignan tareas, una persona que está haciendo un trabajo y se siente abusada porque no se ve, no se respeta ese espacio donde esa persona se pueda expresar, pueda decir lo que siente con relación al trabajo que está haciendo. Es un tipo de abuso. Los abusos no todo terminan en la fiscalía. O sea, hay muchas cosas pequeñas, conflictos pequeñitos que yo voy a poner un ejemplo sencillo. O sea, hay conflictos latentes incluso, cosas que están sucediendo, que están ahí, que nunca se han ventilado, que a veces tú mismo no te das cuenta, sí, pero que cuando se van acumulando, entonces es cuando tú te das cuenta, pero aquí hay un malestar que esto me causa. Exactamente, es que tú dijiste la palabra correcta. O sea, si te causa malestar es porque hay un irrespeto o hay un abuso de confianza o hay una falta de respeto a la dignidad de la persona. Claro, y yo el ejemplo que iba a poner, que es un ejemplo muy típico, y creo que mucha gente se puede identificar, es cuando tú le dices a tu pareja, o también se puede ejemplificar con los hijos, que algo no te gusta y no le dan importancia. O sea, simplemente no le dan importancia porque es algo que se entiende que es significativo, y tú vuelves y repites, pero es que eso no me gusta, y vuelven y lo hacen, y vuelven y lo hacen. O sea, es un abuso porque no se está tomando en cuenta lo que tú sientes, como tus necesidades. Exactamente. También. Entonces, esas cosas que van como escalando y que se ven como pequeñitas, pero como dice Evelyn, se van acumulando y llega un momento en que ya el malestar es inevitable. Esas cosas nos están diciendo algo. Así es. Y posiblemente esa es la parte positiva en la que tú quieres como dejarle a la gente, ¿no? Sí, justamente es eso, Merian. El conflicto, en tanto necesita que tú te clarifiques, y si estás en la disponibilidad, que tú puedas también hacer conciencia del otro, que sería lo ideal, ¿no? O sea, que tú hagas conciencia de ti y de la otra persona con la que estás teniendo el conflicto. Ese es el verdadero regalo que tiene el conflicto, o sea, el ponerte en contacto con tu interior, porque ¿qué pasa? A veces, como tú dices, hay situaciones que se van dando y que se van dejando y que luego se acumulan. Entonces, tú no has hecho una conciencia de lo que eso te está causando, tal vez. O tú, por temor, por no entrar en conflicto, pues las dejas pasar. Sin embargo, tú estás faltando a tu propia dignidad. Entonces, cuando el conflicto llega, porque ya hay una cosa que te está molestando tanto que tú no la soportas, es hora de mirar cómo tú sostienes esa interrelación con la otra persona desde una postura de dignidad y de honestidad contigo misma, en primer lugar, de autorrespeto y de manifestación de tu poder interior. ¿Ves? A mí me encanta
hacer hincapié en el tema del poder interior, porque, Merian, yo pienso que la felicidad, que está compuesta de muchas cosas y que es un estado del ser, se manifiesta claramente en una persona que ha desarrollado su poder interior. Y ese poder interior está íntimamente relacionado con tu voluntad, que viene de cómo tú piensas y de las acciones que tú eliges tener, en primer lugar con relación a ti misma, y que se manifiestan a través de tu comunicación. En el conflicto, desde que comenzamos a hablar del tema, te he dicho lo importante, y tú lo dijiste también, lo importante que es la comunicación. Pero la primera comunicación importante es la que tenemos con nosotros. Entonces, si tienes un conflicto que se ha ido acumulando con el tiempo, ¿qué es lo que te ha faltado a ti? Mirar de ti mismo para que ese conflicto se haya dado en ese momento. Ahí estamos hablando de si has sido coherente entre lo que piensas. A veces estamos pensando una cosa. Obviamente, Merian, hay situaciones difíciles cuando se trata de un trabajo. A veces es un poquito complicado, digamos, que confrontar a una persona que tiene un punto de vista distinto. Incluso hay conflictos tan fuertes que se necesita que haya mediadores, y eso también es válido. Pero cuando tú puedes aprender, porque se te presenta un conflicto, a expresar tus límites, a pedir lo que tú necesitas, desde, digamos que desde el honor. A mí me encanta la palabra honor. Eso para mí tiene como... Porque honor es como esa dignidad de ser persona que tú tienes que reconocer primero en ti mismo para mostrarle a los demás que tú también eres honorable. Pero la honorabilidad incluye que tú mires la honorabilidad o el honor de la otra persona, incluso cuando está haciendo cosas que no necesariamente están en acuerdo con lo que tú piensas. Sí, porque muchos conflictos que no son resueltos es precisamente por lo que yo te digo. Aquí entra la palabra justicia, de que a mí no me parece a mí no me parece justo que si yo me siento ofendida por ti, si yo me siento irrespetada por ti, tenga yo que venir a tratar de que conversemos a ver si llegamos a camino con este conflicto. Pero la otra persona tampoco hace su trabajo, porque esa persona siente que tiene un argumento que el otro fue que lo llevó a ofender o a irrespetar. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? O sea, sí. No. Pero si a ti te importa la relación, eso era lo que independientemente de que tú pienses que es injusto que seas tú quien te acerque a resolver el conflicto, o que tenga que ser la otra persona, si para ti es importante darle resolución a esa situación de malestar que no está gratuitamente en tu vida, no llegó porque sí, sino que te está mostrando algo, y si tú tienes cierta conciencia y te das cuenta, entonces no te permites dejarlo a que se diluya con el tiempo, sino que lo afrontas. No, porque ya cuando hay irrespeto, ofensas, o sea, cuando hay un problema establecido y un malestar, ya la relación se lacera. Por eso yo te decía ahorita, no todas las relaciones para nosotros tienen la misma valoración. Que usted se diga una cantidad de cosas súper agresivas en una red social, en unos comentarios, eso es una cosa. Ahora, que tú tengas un conflicto con tu hijo, donde tú sientes que tu hijo te irrespetó y, sí, donde tu hijo se ha sentido incomprendido y que tú le fallaste y hay una laceración de la confianza, y eso es otro nivel. Claro, eso es otro nivel. Entonces, y hay una cosa importante, Merian. No tenemos que ir a la pausa. Ok, sí. Bueno, rápidamente, no olvidar que a veces en la resolución de conflictos en donde hay un gran malestar o violencia, hay que buscar ayuda profesional. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Vámonos a una pausa. Regresamos con Evelyn del Carmen aquí en All We Need Is Love. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.